Opiniones divididas generó la decisión del INE de realizar una auditoría técnica y deshabilitar los datos del censo 2012. Para analizar este tema conversamos con el exministro de Economía del gobierno de Sebastián Piñera, Félix de Vicente. De su organismo dependía el INE. Señor de Vicente, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Aquí estamos para conversar de este tema de actualidad. Bueno, hace justo un mes el INE, el señor Koopmans, entregaba un informe preliminar diciendo que estos datos del censo 2012 sí podían utilizarse para elaborar políticas públicas. Un mes después, el INE decide sacar de su página web y de todos los sitios donde estaban estos datos que se habían levantado y que, de acuerdo a la administración anterior, podían ser utilizados para realizar una fiscalización, una auditoría. ¿Cómo califica usted esta decisión y qué opinión le merece? Bueno, a mí me merece una opinión injustificada desde la parte técnica. Este censo, como ningún otro en la historia de nuestro país, tuvo dos comisiones que lo analizaron en profundidad. Una comisión nacional que después en un informativo posterior dijeron que debieran publicarse los datos de este censo para uso restringido. Vino una comisión de expertos internacionales, todos con doctorado en demografía, con 30 años de estudio, con trabajo en el Instituto de Estadísticas y Censo de Estados Unidos, y estos señores con tanta experiencia vinieron a hacer un trabajo completamente autónomo en el censo que se había realizado en nuestro país. Pero ellos fueron pagados por ustedes. Alguien les tenía que pagar para que hicieran un estudio independiente. Ellos trabajaron absolutamente independiente. Dijeron: queremos ir a tal dirección regional del INE, queremos revisar tal información, y trabajaron en forma completamente autónoma. Yo los conocí una vez y el contrato indicaba que ellos trabajaban en forma independiente, y están los contratos disponibles para las personas. Estos señores, con esta experiencia y con este currículum, determinaron finalmente 4 puntos esenciales. El primero, que el censo reunía la forma del proceso válida para un censo reconocido. Segundo, determinaban que el censo cumplía con la cualidad para ser utilizado para políticas públicas. Cuarto, ellos indicaban que era mejor a experiencia o similar a experiencia de otros países. Sin embargo, ellos no se refirieron a un punto que era fundamental, que fue la omisión. Bueno, la omisión, yo le voy a contar un caso. La omisión se basa primero en el censo del 2002, que se realizó hace ya 13 años, y en este censo del 2002 se indicaba que el censo determinaba una población para cada una de las comunas, según ese censo, y según las estadísticas vitales, que son los nacimientos menos las defunciones, determinamos una estimación de población para las distintas comunas. Esta estimación del INE, por ejemplo, para la comuna de Santiago, determinaba que en Santiago se estimaban 160.000 habitantes. Resulta que en el censo del 2012 se levantó una población de 280.000 personas. ¿En Santiago? En Santiago. Entonces, de partida, la alcaldesa Carolina Toá debiera estar preocupada porque, según las estadísticas vitales, tiene una población de 160, y en el censo del 2012 se levantaron información por 280.000 personas. Entonces, estimar la omisión por comuna es muy difícil, porque no sabemos cuál fue la migración de las personas entre una comuna y otra. Y tampoco tenemos estadísticas buenas de la migración de población de países vecinos. Bueno, es precisamente lo que se refiere Jimena Clark al decir que se levantan los datos y que se los sacan de la página para realizar una auditoría técnica. Dice que hay datos claves, cambios de estructura de estadísticas vitales a las que usted se refiere, por ejemplo, aspectos migratorios, deficiencias en las coberturas, particularmente a nivel de comunas, y por eso ella argumenta que se sacan estos datos para realizar esta auditoría. O sea, ella no dice que se van a eliminar los datos, todo apunta a que tal vez se va a realizar un nuevo censo, pero no sabemos qué va a pasar con estos datos. Bueno, estos datos podrían terminar el proceso, un censo, la estimación final, con la conciliación del censo.
Había un trabajo que se iba a realizar en septiembre. Que iba a terminar este trabajo en septiembre. Entonces, a mí lo que me parece mal y una lástima como chileno, de que no se termine este proceso de conciliación y ahí se evalúe. Nosotros, mientras estuvimos en el gobierno, mientras me tocó a mí, yo asumí una vez que hubo ya un nuevo director, estaba el señor Koymans, no estaba el señor Lavé, yo trabajé con 100% de decisiones técnicas, no tomé ninguna decisión política y dejé que el equipo del censo que está en el INE trabajara definiendo qué era lo mejor. Señor De Vicente, sí, yo puedo estar absolutamente de acuerdo con usted, sin embargo, en este censo, y lo hablamos muchas veces aquí en CNN con el señor Koymans, que en este caso no son solamente datos técnicos, él es un técnico que sabe mucho de estadísticas, pero también aquí se cruzan elementos políticos y elementos de fe pública, porque había una gran expectativa en este censo 2012, el gobierno dijo que iba a ser el mejor censo de la historia, luego comienzan a aparecer estos problemas, el presidente de la República termina pidiendo perdón y luego de eso se dicen no, confiemos en los datos, por eso, por todas estas variables que no son a lo mejor de números, pero que caen en la fe pública. ¿Usted no está de acuerdo con que efectivamente hay que hacer una revisión mayor de estos datos? Yo creo que ya se hicieron demasiadas revisiones. Como le dije hace unos minutos, nunca se había revisado un censo como se hizo con este censo. ¿Y usted cómo califica entonces esta decisión de Jimena Clark? Una decisión como ha sido lo que dijo el senador Quintana hacia atrás, de buscar con retroexcavadora remover todo. Yo creo que si este censo ya fue publicado y subido a la página de las Naciones Unidas, recomendado por los expertos internacionales que vinieron, ellos lo hicieron en forma autónoma y ya está reconocido. ¿Para qué volver a levantar un tema que está tan revisado? Entonces, pero con tantas voces distintas. Con tantas voces distintas. Por eso es que yo hubiera visto con mucho mejor ojo que la vocación y el trabajo respecto al INE es sacar adelante el proyecto de ley de tener un INE autónomo, que eso sí que permitiría eliminar todas estas conversaciones que estamos teniendo. Pero esto no se contradice con lo otro. Yo creo que, como usted dice, el INE es un instituto que hay que buscar cómo crear las confianzas. Y esto no busca generar mayores confianzas. Tuvimos expertos internacionales que vinieron y dijeron este censo sirve. Y lo validaron en el exterior. Pero aquí, una comisión interna dijo este censo no sirve. La comisión nacional... Que no cobró ni un peso. No cobró ningún peso, pero ellos no tenían la experiencia que tenían los expertos internacionales. Las experiencias son completamente distintas. Pero sí revisaron la omisión. Es que ellos tuvieron distintos focos de análisis. Ellos entonces se fueron, no eran comparables. No eran comparables porque uno se fue a buscar los problemas y el cual determinó la omisión. Estimaron omisión en ciertas comunas. Y como le digo, no podemos calcular la omisión de ciertas comunas porque no se pueden medir las migraciones entre comunas. Entonces, ¿cómo vamos a estimar la omisión de las comunas? Si descortamos ese tema, los expertos internacionales, ellos se fijan en el proceso de un censo, más que en aquellos problemas que hubieron. Todos los censos tienen problemas en el mundo. Ellos revisaron los procesos y dijeron, estos procesos cumplen con lo que requieren los censos de carácter internacional. Y con eso nos quedamos tranquilos. El INE es una institución que tiene más de 170 años y por supuesto que es muy reconocida en el exterior. Entonces, si ya era un tema que estaba definido, yo creo que ha sido más que nada por condiciones políticas de buscar cómo alterar lo que ya teníamos. ¿Pero no cree que también es parte de la fe pública en que la gente vuelva a creer en una institución que tiene esta trayectoria como el INE? Yo creo que mientras más la pongamos arriba de la mesa, atenta más contra la fe pública, porque ya se hizo un trabajo en donde la base de datos, las personas que fueron contabilizadas, está archirrevisada y está procesada 2 veces. Por lo tanto, aquella duplicación, aquellos errores en la base de datos ya están limpios. Entonces, realizar una tercera me parece que no justifica y atenta contra lo que usted dice. En el fondo, buscar generarle prestigio finalmente al INE, que yo creo que la mejor forma de hacerlo sería avanzando en el proyecto de ley de tener un INE autónomo.
Bueno, nos quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarle sobre otro tema, porque en el día de ayer lo hemos visto participar en una reunión de técnicos de la Alianza para enfrentar esta discusión tributaria que han llamado madre de todas las batallas. ¿Es tan dramático? No lo conocemos. Yo creo que lo dramático es que se haya propuesto un proyecto de ley que próximamente se va a informar y gran parte de la población no ha participado de este proyecto. En mi experiencia como ministro es que aquellos proyectos de ley que construíamos con todos los actores de la ciudadanía, con todos los actores involucrados en un proyecto de ley, son los mejores proyectos de ley. Bueno, pero para eso está el Parlamento. Por supuesto, pero en la presentación de los proyectos de ley, muchos de los diputados y senadores de oposición me decían, ustedes presentaron este proyecto sin socializarlo con nosotros. Y esos defectos que tal vez nuestro gobierno tuvo en un principio y que a mí me tocó sacar varios proyectos de ley, hoy día el gobierno está haciendo justo lo que nos criticaron a nosotros. ¿Esa es la principal crítica a esta reforma tributaria? Yo creo que la principal crítica es esa, y la segunda es el tema del FUT. El tema del FUT es algo que puede definitivamente dañar el crecimiento futuro de nuestro país, y principalmente porque va a afectar a las pymes. Las pymes muchas veces son la mayoría, son las que generan la mayor cantidad de empleo y no tienen tal vez los mecanismos de presión o de defensa, y ellos serían los más afectados. Se habla de que va a haber una posible solución al efecto del FUT a las pymes a través de la depreciación acelerada. ¿Quién tiene depreciación acelerada? Las grandes compañías navieras, las grandes compañías de aerolíneas, pero los pymes no tienen grandes activos. Y si hubiera otros mecanismos de compensación, ¿usted estaría dispuesto a aceptar el término del FUT para las grandes empresas? Yo creo que los impuestos, primero, son para recaudar más para un gobierno, segundo, para corregir distorsiones, y tercero, tienen que ser simples, tienen que ser fáciles. Cada vez que hay distorsiones entre un tipo de medición u otra, van a venir distintas complejidades para su aplicación. Yo creo que lo mejor es un sistema simple que solucione los problemas. Me parece que cambiar el impuesto de primera categoría a un 25% puede ser posible. El promedio de impuestos de primera categoría hasta de un 30%. Usted también se reunió con él, era parte del grupo. Yo le comento que el impuesto de primera categoría a las empresas, el promedio en la América Latina es de un 28%. Paraguay tiene un 10%. Y acá nosotros estamos abiertos al mundo. Las inversiones que van a venir a Chile van a evaluar en qué país les sale más conveniente. Por lo tanto, tenemos que poner atención a eso, porque la inversión es parte del crecimiento de una economía. Se nos acabó el tiempo, señor De Vicente. Muchísimas gracias por haber estado acá. Había mucho tema para conversar. No hablamos tampoco de la nueva oposición y cómo se está rearmando. Usted es un flamante militante de la UDI, pero no va a ser la única vez que venga aquí a CNN Chile. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a usted, Matilde.